Buenas noches y bienvenidos con cada uno de ustedes. Agradecemos su presencia en este segundo webinar, Reflexiones sobre el diálogo y los conflictos. Soy Erika Collado, gerenta general del Instituto del Diálogo. El Instituto del Diálogo es una consultora especializada en el fortalecimiento de capacidades y en la implementación de proyectos sociales y ambientales. Además, fomentamos espacios de información y reflexión que contribuyan al diálogo transformador. Antes de iniciar este evento, permítanme agradecer a la Red Nacional de Líderes, organización social integrada por líderes sociales de más de 8 regiones del país, con quienes estamos realizando esta actividad. Agradecer también a cada uno de nuestros expositores y panelistas que muy amablemente hoy nos acompañan. Y estoy segura que contribuirán con la reflexión sobre el tema bono solidario, problema o oportunidad frente a la pandemia. Sin más preámbulo, presentar a Alex Ramírez, sociólogo, integrante del Instituto del Diálogo, coordina algunas actividades con la Red Nacional de Líderes y quien nos acompañará hoy día en la moderación de este evento. Adelante, Alex. Muchas gracias, Erika. Buenas noches con todos y todas. Continuando con el desarrollo de nuestro segundo webinar, quiero empezar saludando y dando la bienvenida a nuestros panelistas. A Lorenzo Japa, miembro de la Red Nacional de Líderes Sociales. A la doctora Virginia Bafigo, expresidenta ejecutiva de Salud. Al ingeniero Lucio Ríos, ex vicepresidente de BHP Billington Tintaya. Al licenciado Juan Rosas, investigador y experto en gestión municipal. A la doctora Ana María Vidal, abogada y miembro del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, y a Wilder Valdés, líder social de Espinar y miembro del FUDIE. También queremos saludar a la doctora Paola Bustamante, alta comisionada para el Diálogo y Desarrollo en el Corredor Minero del Sur, quien tuvo una participación muy importante en la resolución de este conflicto. Contextualizando el evento, voy a comentar brevemente algunos aspectos importantes de este. La crisis que está ocasionando la COVID-19 a nivel mundial significa un impacto sin precedente en la salud, en la economía y en los medios de subsistencia, siendo lamentablemente las poblaciones vulnerables las más afectadas. En el caso del Perú, el gobierno anunció diversas medidas para mantener el aislamiento social y la cuarentena para evitar el avance de la pandemia, a la par que desarrolló medidas para minorar el impacto económico en las familias de menores recursos, como la entrega de subsidios a través de 4 tipos de bonos: el bono Yo me quedo en casa, el bono independiente, el bono rural y el bono universal, tratando de esta manera de llegar a los sectores más golpeados por la pérdida de ingresos y de su empleo. Sin embargo, son muchas las voces que manifiestan que estos bonos no llegaron a toda la población, hecho que relacionan en buena parte como una de las principales causas de la agudización de la crisis sanitaria y el elevado incremento de contagios que en algunos casos genera tensión social. Es así que ante el avance de contagios y muertes por el COVID-19 y la crisis económica en la provincia de Espinar, las autoridades, dirigentes sociales y pobladores propusieron hacer uso de los fondos del convenio marco, para lo cual convocaron al comité de gestión de dicho convenio y tras varias reuniones los representantes acordaron por mayoría la entrega de un bono solidario de 1.000 soles. Esta sería de manera extraordinaria y por única vez a cada elector, con la finalidad de enfrentar la crisis generada por la pandemia y promover asimismo la reactivación económica local. La empresa Tapacay, miembro también de este comité, adujo que estos fondos estaban destinados para proyectos de desarrollo en todo el distrito y que no era posible derivarlos a la entrega de bonos. Esto lógicamente ocasionó divergencias entre las partes, originándose en un conflicto que duró aproximadamente 50 días. Luego de un proceso de diálogo con la presencia de una comisión de alto nivel del gobierno central, encabezado por el ministro de Energía y Minas, se llegó a un acuerdo y la tensión bajó. Se acordó la entrega del bono en una tarjeta de uso múltiple, permitiendo que el gasto se realice dentro de la provincia, ayudando así a cubrir las necesidades básicas primordiales y dinamizando la economía local. Si bien es cierto, los conflictos son eventos muy complejos,
Entendemos también que el diálogo es un mecanismo válido y confiable que busca el bienestar común, tendiendo muchas veces puentes para llegar y garantizar acuerdos o procesos que permitan reducir la violencia. Además de esto, el diálogo también contribuye con nuevas posibilidades de soluciones y visiones conjuntas, ayudando a afianzar un Estado democrático y una cultura de paz. ¿Por qué como instituto creímos importante tratar el tema del conflicto de Espinar en este webinar? Bueno, porque creemos que fue un conflicto sui generis por cómo se originó y en el contexto de pandemia en el cual se dio. Además de esto, fue un proceso en el cual remarcamos la importancia de los liderazgos dialogantes que ayudan a tender puentes en una situación de conflicto, sustentados en el diálogo como mecanismo para su transformación. Además de esto, puede ayudarnos a reflexionar sobre las posibles causas de este conflicto, analizarlas desde diversas posiciones y asumir hasta dónde cabe la responsabilidad social que tienen las empresas para con sus vecinos con los cuales conviven en el día a día. Y finalmente, también vemos cómo otras poblaciones vienen solicitando un bono similar, sobre todo en el corredor minero del sur. Muy aparte del caso de Espinar, está el pedido de la población que convive, por ejemplo, con la minera Bateas. Esto está situado en el distrito de Cayoma, quienes vienen solicitando un bono similar, con la misma cantidad de los 1.000 soles, y para esto quieren hacer uso de los 3 millones de soles que tienen en un fondo de reserva. Otro caso similar también sucede en Moquegua, con la empresa Sauder Perú, donde la población, a través de su mesa de diálogo, ha solicitado la entrega de un bono solidario, también de los 1.000 soles, para poder amenguar la situación económica y sanitaria por la que atraviesa la provincia. Como vemos, esta situación se viene replicando en otras zonas del país, y es por eso que decidimos tocar este tema en aras de prevenir y transformar futuros conflictos. Esperamos que este webinar contribuya a entender los procesos de conflictividad, dada su complejidad y los contextos en los cuales se originan. Y agradecemos desde ya a todos los participantes que se han dado un tiempo para poder estar presentes en este evento. Dicho esto, cedo la palabra a la doctora Paola Bustamante, quien es alta comisionada para el diálogo y desarrollo del Corredor Minero del Sur, quien nos brindará un saludo. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al Instituto de Diálogo en la presencia y en su gerenta Erika Collado y a Alex Ramírez por la cordial invitación para participar en este webinar que además lleva por nombre Bono Solidario, Problema u Oportunidad frente a la Pandemia, reflexiones en torno al conflicto de Espinar. Asimismo, quiero saludar a Lucio Ríos, a Lorenzo Japa, con quien hemos dialogado bastante en este proceso del conflicto, nos hemos encontrado en los diferentes espacios, a la doctora Virginia Bafigo, un abrazo fuerte, hace tiempo que no la veo a la doctora y ahora la puedo ver bajo esta modalidad, digamos, digital, virtual. Un saludo también al señor Wilder Verdez, Juan Rojas, Ana María Vidal. Creo que ustedes han conformado un equipo de panelistas y además de expositores, ¿no? Ponentes de primer nivel, con los cuales van a poder abordar los temas, Erika, Alex. Solo comentar algunos aspectos y en función al marco que planteó Alex. Estoy convencida que es a través del diálogo que realmente podemos avanzar el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y detrás del diálogo existen algunas características que son importantes, ¿no? Tener en cuenta. Y esas características están vinculadas con nuestra voluntad y capacidad de escucha, ¿no? Para poder dialogar tenemos que escuchar, tenemos que tener voluntad de escuchar. Pero también para poder dialogar tenemos que tener voluntad de transmitir aquello que queremos transmitir. Yo a veces digo hablar en fácil y no en difícil, porque en un proceso de diálogo va y vienen los mensajes, y sobre todo en un proceso complejo, muchas veces cuando se da el conflicto. Cuando se da el conflicto hay otros elementos alrededor que influyen en el proceso de diálogo, y por lo tanto felicito al Instituto de Diálogo y a la Red Nacional de Líderes Sociales por abordar este tema en este momento además. Lo segundo que creo que es relevante es efectivamente pensar qué pasó con los bonos, ¿no? ¿Por qué no llegaron en algunos casos a quienes tenían que llegar?
y si efectivamente existe una oportunidad en el marco de los procesos de diálogo, de los convenios marco o de los acuerdos que se tienen. Y ahí yo quería comentarle a Alex que uno de los temas que nosotros mencionamos o describimos, más que identificar a las comunidades como vecinas de las unidades mineras y las empresas mineras, yo creo que el reto en nuestro país es hablar de aliados para el desarrollo, ¿no? Porque en realidad los vecinos a veces nos podemos mirar como yo te ayudo porque eres mi vecino, pero cuando hablamos de aliados para el desarrollo, en realidad estamos poniendo todo para que se desarrolle en el marco de sus competencias, habilidades y potencialidades todos los que están alrededor. Y creo que ese es un punto importante, y con ese enfoque, ¿no? Miraría un poco el análisis que ustedes van a tratar el día de hoy. Y creo que como todo conflicto, que esperaría que no surjan, pero que la realidad es que surgen, ¿sí?, generan oportunidades. Y yo creo que el acuerdo de la tarjeta multiuso, más allá que existan quienes estén de acuerdo y quienes no estén de acuerdo, y hay todo un reto en la implementación, creo que el derrotero que ha planteado Espinar sobre plantear tarjetas multiuso, que además te da la mirada vinculada con los problemas que han tenido para entregar los bonos, inclusión financiera, no tenían a dónde depositarlos. ¿Qué tenemos que ver alrededor de la inclusión financiera? ¿Qué retos hay? Entonces yo creo que es oportuno, y los felicito nuevamente, y agradezco el espacio que me han dado para poder transmitirles este mensaje y saludarlos a todos ustedes, quienes han organizado el webinar, a quienes están como ponentes y panelistas, pero además a quienes se han dado, como bien lo has dicho Alex, el tiempo de poder participar en este espacio. Un gusto nuevamente, y como siempre a nuestra disposición a seguir participando, porque estamos convencidos que es el diálogo el que va a permitir el desarrollo de nuestro país en todos los conceptos y en todos los espacios que sean necesarios. Muy buenas noches y muchas gracias. Muy amable, doctora Paola. En verdad le agradecemos mucho su intervención. Dicho esto, cedo la palabra al ingeniero Lucio Ríos, quien es un reconocido ingeniero de minas. Participó desde sus inicios como vicepresidente de BHP Billington Tintay S.A. en todo el proceso de concertación del convenio marco en la provincia de Espinar. Es además miembro del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, y también es profesor de universidades públicas y privadas en relaciones comunitarias, responsabilidad social y desarrollo sostenible. El ingeniero Ríos dará inicio a las ponencias y él nos brindará un análisis del conflicto de Espinar en torno al convenio marco. Gracias por la invitación a este panel. Con mucho gusto voy a compartir un poco mi experiencia, mi punto de vista del contexto del conflicto en Espinar. Pero antes de ello quisiera poner un poco en antecedentes, en contexto, en los orígenes del convenio marco, cómo se inicia y cómo se desarrolló y a dónde llegamos. Me tocó a mí participar en todo el proceso del convenio marco. Pero antes de ello también quisiera contarles un poco cómo es que llego a Tintaya. A Tintaya yo llego en noviembre del año 90, con el cargo de gerente de operaciones, luego de haber estado en otras operaciones mineras en el país, como Hierro Perú y Cuajone. Y obviamente cuando llego a Tintaya me aboco a los aspectos operacionales de la mina, ¿no? De todo lo que concierne al proceso minero. Sin embargo, en el día a día me iba dando cuenta que las características de esta mina eran muy diferentes a las anteriores que había trabajado, porque en Tintaya se tenía mucha interacción, las actividades con las comunidades del entorno, sobre todo, y también con la provincia. Para recordar, esta empresa se formó en el año 80 como una empresa del Estado, una empresa estatal, y el año siguiente se enteré que el 81 se expropiaron terrenos a las comunidades del entorno de la mina para las operaciones. Esta expropiación fue sin un aspecto de negociación, sin soporte, simplemente salió un dispositivo y un pago de justiprecio a los propietarios o posesionarios. Luego esto pasó avanzando, la empresa ya empezó a operar en el año 85. En el 90 hay un incidente, un evento de conflicto social, el 21 de mayo del año 90, antes que yo llegue, que tomaron la mina, 20.000 pobladores nos dicen, que tomaron la mina para solicitar apoyo de la empresa a la población de Espinar.
Entonces acordaron acordaron dar un aporte de 3 millones de soles, y con eso hicieron algunos programas de desarrollo en la provincia, como electrificación y otros. Bueno, para mí estos eran historias que venían de atrás. Otro evento que tal vez marcó para mí fue que el año 94, la empresa estatal, por ese momento de aquel entonces, entró a un proceso de privatización y fue comprada por una empresa americana, Magma Copper. Esta compañía hizo un trabajo muy grande en el aspecto interno, en la organización interna, el desarrollo organizacional interno. Y en la parte externa, naturalmente hicimos varias compras de tierras para la expansión propia de las operaciones, pero trabajos sociales, básicamente un poco de asistencialismo, pero no sustantivos, no estructurados. Esta compañía luego, el año 96, es absorbida por otra australiana que se llama BHP. BHP llega en el 96, también mantiene la misma trayectoria anterior, hasta que el año 2001, esta compañía BHP entra en fusión con otra empresa inglesa, Billiton, y se forma el BHP Billiton. Cuando se forma BHP Billiton, llegan nuevas políticas, nuevos estándares de relacionamiento, nuevas políticas de desarrollo sostenible. En fin, llegan muchos más parámetros para trabajar con la población. Para esto nosotros desde el año 2000 habíamos iniciado con el alcalde provincial y las organizaciones sociales de la provincia un proceso de concertación para un convenio marco. Este proceso avanzaba, muchas veces lento, el año 2000, 2001, hasta el 2002, que casi teníamos listo el convenio marco, sin un fondo, un monto que establezca cuánto iba a hacerse. Se estimaba que cada año se iba a establecer un monto, pero en el año 2002 tuvimos las preparatorias, las elecciones municipales y regionales, y por motivo de la campaña electoral, este convenio marco se dejó en stand-by hasta que terminaron las elecciones, y que obviamente el candidato que estaba, el alcalde que era candidato, no fue elegido, sino otro alcalde, un señor Luis Álvarez, en 2003. En 2003 se retoma después de unos meses el convenio marco, y ya con el nuevo alcalde y nuevamente con las organizaciones de ese entonces, se plantea que vamos a trabajar nuevamente para desarrollar y completar el convenio marco. Este convenio marco, para que pueda establecerse, ya teníamos una base anterior, pero teníamos que actualizarlo y definir. Lo que hicimos fue, antes de la suscripción del convenio marco, hicimos unos talleres participativos, por ejemplo, del Plan Estratégico de Desarrollo Provincial. La provincia ya tenía uno, de alguna manera hicimos como actualizarlo, para que el convenio marco de alguna manera esté alineada con el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial. También hicimos algunos talleres ambientales, y finalmente, para la decisión del aporte, la empresa en sus políticas empresariales globales indicaba que aportaban a las comunidades el 1% de sus utilidades. Entonces alguien planteó que por qué no se pone ese número en el convenio marco. Entonces nosotros dijimos, está bien, podemos poner este número, pero antes vamos a plantear a la casa matriz para tener todo el respaldo del caso. Presentamos esto a la casa matriz, y la casa matriz nos solicitó, para ser congruentes con nuestras políticas, hagamos un flujo económico con nivel de producción de la mina, etcétera, con qué niveles podemos llegar a estar adecuadamente rentable la operación y haciendo un aporte a la provincia. Finalmente nos salió un número con el 3%, y este 3% si es antes de impuestos o después de impuestos. Decidimos que este aporte sería antes de impuestos, 3% antes de impuestos. Y ese es el número que planteamos en el convenio marco, y luego eso es lo que se firmó finalmente el convenio marco el año 2003, en septiembre del 2003. Y los objetivos del convenio marco indican que es, como se mencionó hace un momento,
es una alianza estratégica para el desarrollo de la provincia de Espinar y el desarrollo minero de la empresa en la misma provincia. Son proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible. Con esto, teniendo el convenio marco, la otra etapa que nos quedaba es estructurar y diseñar un reglamento que pueda hacer funcionar este convenio marco. Hacer el reglamento nos tomó casi 6, 7 meses. Nos tomó bastante tiempo porque el sistema era muy participativo, estaban todas las organizaciones sociales, como indiqué, estaba el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar, el FUDIE, estaba la Federación Unificada de Campesinos de la Provincia de Espinar, el FUCAE, la Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes, el AUPE, también estaba las comunidades del entorno de la mina, las comunidades del río Salado y las comunidades de la cuenca del río Cañipía. Y también la empresa, y en el reglamento se estableció los mecanismos para ejecutar los proyectos con los fondos del convenio marco. Los fondos del convenio marco decían 3%, pero en aquel entonces el precio del cobre no se ve con los números de hoy día. El precio del cobre estaba en un nivel de 85 centavos la libra de cobre, 85 centavos de dólar la libra de cobre. Entonces, muchas veces se pensaba que tal vez la empresa no iba a tener márgenes de utilidad con 85 centavos. Entonces, si no hubiese utilidades, inclusive pusimos un nivel mínimo. Si no llega a obtener utilidades, vamos a aportar $1,5 millones. Pero felizmente que luego de la suscripción del convenio marco del año 2004, el precio del cobre empezó a repuntar escalonadamente, exponencialmente diría, y naturalmente esto contribuyó a que los ingresos de la empresa y también los impuestos y el aporte al convenio marco subieran. En 2004 recuerdo que el aporte resultó $2 millones, el 2005 fue como 6 millones y luego un promedio de 10 millones de dólares por año. Entonces con estos proyectos, con estos fondos, el convenio marco empezó a funcionar, empezó a trabajarse. Encontramos una limitación al comienzo, naturalmente el hecho de que todo el mundo tenía sus prioridades, una lista de proyectos, pero no habían expedientes. Entonces se tuvo que fortalecer capacidades al municipio y a través de una fundación que habíamos creado también para que puedan crearse proyectos al comienzo. Luego ya esto ha avanzado mucho más. En realidad, creo que el convenio marco tuvo un impacto muy importante. También tuvo impacto quizás en el resto de empresas, porque este tipo de aportes fue y es algo inédito en la industria, no solo minera, sino en otros sectores. Obviamente muchas empresas del gremio minero no estaban de acuerdo, decían que este era un pésimo precedente, pero muchos también nos decían que es un buen modelo de generar valor compartido de la empresa con las poblaciones con las que estamos trabajando. Entonces este esquema de generar valor compartido estaba incorporado en este convenio marco y es lo que creo que ha venido funcionando. La empresa naturalmente luego vendió BHP, vendió a la empresa en el año 2006, lo compró Extrata, y lo importante fue que la empresa que compró asumió todos los compromisos del convenio marco y ha venido ejecutando los proyectos, y naturalmente luego ha cambiado más de otro nombre de otra empresa, ahora es Glencore con Antapacay, y hasta que llegamos a esta etapa de la pandemia donde se produce un conflicto, una discordia entre las partes, y creo que esto para mí, más que ver un problema, es una oportunidad, porque también Lucio, te quedan 3 minutos, por favor. Nosotros aprendimos en la empresa que de los conflictos es donde se aprenden, se sacan lecciones para revisar internamente qué cosa funciona y qué no funciona y por qué no funciona. Y realmente creo que para la empresa y los integrantes del convenio marco es una gran oportunidad para revisar por qué no hemos actuado con la debida celeridad o oportunidad o proactividad para ponernos de acuerdo. ¿Qué ha faltado? Faltó prepararnos más, porque realmente estos procesos de diálogo no es que cualquiera pueda ingresar a conversar y
requiere preparación de las personas, requiere preparación de los integrantes, y se hizo mucha preparación antes y durante el proceso de la conversación del convenio marco. Entonces, más que problema, yo veo una gran oportunidad de que pueda revisarse los procesos, los mecanismos de funcionamiento, y pueda ser un convenio marco mucho más eficiente y que siga siendo un modelo de valor compartido y desarrollo sostenible de la población con la empresa minera juntos, no solamente acá en el país, sino fuera del país. Gracias. Muchas gracias, Lucio. Ahora continuamos con el compañero Lorenzo Japa, quien tiene 15 minutos para su presentación. Lorenzo es un líder conocido en el sur del país, es también miembro de la Red Nacional de Líderes Sociales y hoy día nos va a tener la presentación de su ponencia. Adelante, Lorenzo. A los amigos del Instituto Diálogo, a los amigos de la Red de Líderes, y en particular un saludo fraterno y reconocimiento a la doctora Paola Bustamante, alta comisionada del PCM del Corredor Minero, y a todos los amigos panelistas. Asistimos hoy, día muy especial, frente a la crisis política, económica, social y sanitaria y compleja en el Perú. Como decía el ingeniero Lucio, un gran amigo, efectivamente, ¿por qué Espinar cada 7 años aparece la conflictividad social? Si todos nuestros objetivos es buscar el desarrollo con equidad, con valor compartido. Entonces, que hay 3 o 4 características, porque en Espinar los conflictos aparecen cada 7 años aproximadamente, pero con bastante riesgoso, algunos con heridos, muertos, consecuencias de los actores. Yo diría uno, por el problema de la desconfianza. Se ha perdido totalmente desconfianza, no confía en nadie la gente. Segundo, de parte del Estado también muchos compromisos incumplidos. Creo que las provincias altas del Cusco también tienen esas posibilidades de los sectores, la marginación y falta de propuestas responsables. Todo el mundo hace las propuestas, pero creo que falta una propuesta responsable y una falta de liderazgos y diálogo. El convenio marco, efectivamente, desde 2003 hasta ahora son 17 años, que cerca 400 millones de soles, el porcentaje, el 3%, que es la única en el Perú. Y proyecto minero en Espinar, Antapacay, Clencoregoy, es 37 años de producción, de explotación. En ese contexto apareció este año el pandemia coronavirus, que ha generado falta de liquidez. El aumento, la desigualdad en el marco del problema de la reactivación económica. El colapso del sistema de salud y más aún cuando todos estamos en cuarentena, ha generado también estrés y el problema de la salud, la hipertensión de todos los ciudadanos. Por ese lado, la solicitud desde mayo, efectivamente, inició la solicitud de los sectores sociales, el bono solidario, que reclama con justa razón de 50 millones de soles para 44.018 electores de la provincia de Espinar. Yo diría que es justo el reclamo, aunque algunos nos acusaron que somos muy populistas o voluntaristas de plantear ese bono solidario, porque el Estado también ha dado bonos. Justificación técnica y legal, sí está justificado y demostramos en las comisiones técnicas que yo he sido llamado o convocado por el alcalde de Espinar para la mesa de diálogo como apoyo, en este caso que le consta. Creo que el tema fundamental que planteamos es dinamizar la economía local
y en el marco de la reactivación económica. Creo que en segunda parte planteamos el día 9 de julio, es abrir una agenda a largo plazo, de corto y mediano a largo plazo, una agenda de desarrollo estratégico del sur del Perú, que Espinar se convierta en un polo de desarrollo, de que sea competitivo, industrial, tecnológicamente y emprendedora, innovadoramente, que se convierta. Tercero, se planteó de cómo constituir una cultura de diálogo, pero significa también cómo combatir pandemia, significaba de una cultura de alimentación de las familias y unas plantas aromáticas que permitan desarrollar. Esas discusiones que ha desarrollado en el proceso de conflictividad social de las 23 días de la huelga. Como verán que existen problemas como por ejemplo el día 21-22 de julio, se ha roto el diálogo, se ha suspendido el diálogo por pedido del Estado y de la empresa minera, pero después reactivamos el diálogo. Y creo que también por la incomprensión de un sector de la sociedad civil que se planteaba, en este caso, un sector que debemos señalar también, de unas propuestas bien maximalistas que se desarrolló en el año 2012, por ejemplo, que plantearon de 3% a 30% un sector. Ahora igual, ¿no? Plantearon, siempre hay gente que plantea propuestas extremas, también gente del conflicto que quieren sacar réditos políticas o electorales de la conflictividad. También ha habido gente de la conflicto, pero de politizar. Y creo que de la indignación de un sector que quieren aprovecharse también con propuestas de extremos, que finalmente como resultado de este conflicto, el 7 de agosto, con la presencia de la Comisión de los Ministros y Viceministros del Estado, incluso firmamos una acta de la 44 millones de soles, pero un sector no ha firmado e incluso han criticado, o nos han criticado, incluso a los firmantes del acta del 7 de agosto, nos acusaron incluso de traidores. Creo que errores lecciones aprendidas en esta conflictividad, el diálogo, creo que la empresa minera de alguna forma se ha convertido la incomprensión del bono por varias propuestas técnicas que lo son 9, 10, 11 y 12 de julio, discutimos en la comisión técnica y conmigo directamente, porque faltaba liquidez la gente, no estaba reactivando la economía y por tanto, ¿por qué oponerse al bono? Creo que falta la orientación, interrelación de ser más responsable, minería responsable en este caso, que no lo han entendido de llevar, no era necesario llevarlo hasta el 23 de huelga indefinida la gente. Creo que faltó comprensión, faltó comunicación y faltó mayor entender la realidad. Cuando la empresa minera planteó Antapacay, Inverte Espinar, ya muy tardía. En ese contexto, creo que extrañamos a José Luis López Follagate, que aprendimos también la capacidad de incidencia social y política en las esferas del Estado y el sector privado, que todos buscamos, que se llama eso diálogo multiactor, diálogo bilateral, que es fundamental que, como lo ha señalado la doctora Paola, por ejemplo, que hemos trabajado, que es importante el diálogo de todo, pero esas mesas de diálogo se tienen que institucionalizarse y tiene que ser un diálogo transformador, que falta hacerlo. Pero creo que es bueno señalarle que en esta mesa de diálogo que se ha transcurrido en el proceso de la conflictividad social, es que ha habido 4 actores: el Estado, la sociedad civil, el sector privado, expresado la empresa minera Antapacay,
y la Iglesia Católica. En este caso, el Monseñor Pedro Bustamante. Cuando ya no se ha podido hacerlo, teníamos que elegir la Iglesia para que pueda hacer el proceso de mediación, intermediación, concertación, pero también negociación. Resultado de eso, el 7 de agosto firmamos 44 millones de soles en multiusos de tarjeta, el carácter vale, que ahora está en proceso de implementación y ejecución. Tenemos problemas, dificultades, pero el objetivo sigue siendo vigente. Que está ayudando efectivamente el Ministerio de Producción, produce para que puede con sus aliados puede ejecutarlo. Producto que otros sectores que siempre quieren en dinero, pero en este caso ya existe un acuerdo de las partes. Segundo, el resultado de eso es la continuidad de la mesa de diálogo, que tiene una agenda que está planteado. Tercero, creo que se abre más oportunidades que las amenazas. Creo que este diálogo que se planteó, que el 7 de agosto logramos, que hasta ahí yo acompañé, logramos un acuerdo importante. Todos queremos efectivamente bono económico, pero lamentablemente la empresa tiene sus normas, su código minero que no lo aceptaron. Pero llegamos hasta ahí. Pero se abre el tema del bono. Debate si es correcto o es una oportunidad o eso es voluntarismo. El tema es cómo se plantea ahora las agendas que se planteó, que seguramente mi compañero de Espinar, Wilber, también va a señalar, es el tema, la agenda que está planteado, la reformulación del convenio marco del 2003. Tercero, está planteado el corredor minero, que todos los pueblos tienen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero en un marco respeto de derecho, Estado de Derecho. Cuarto, los nuevos proyectos como caso proyecto Corcovaico. Nosotros estamos a favor de las inversiones, nuevos proyectos. Lo que pasa es que hay que respetar también a la gente. 5. La justicia y derechos humanos. Lorenzo, te queda 3 minutos, por favor. Ok. Entonces, se han abierto esas agendas y plataforma del pueblo, más inversiones, más empleo, más desarrollo compartido que efectivamente. En todo caso, para terminar, yo planteo propuestas y alternativas y recomendaciones en el marco del corredor minero del sur del país. 1. Se necesita construir una cultura de diálogo multiactor. Diálogo que sea transformador de todos los actores con perspectivas en equidad, pero en proceso del marco de reactivación económica. Eso significa, en el marco, todos buscamos el desarrollo. Segundo, mayor inversión pública y privada, pero planteamos en concreto cierre productivo para las familias campesinas con innovación tecnológica y acceso al mercado local. Eso significa abrir más espacios de producción frente a la crisis energética, crisis hídrica y crisis climática. Tercero, PCM y las empresas mineras, en caso de Espinar, tienen que cambiar su visión, su modelo, tienen que realizar su alerta temprana. No puede ser que cuando hay conflicto que aparezca el diálogo, sino tenemos que ser antes. Tiene que haber nuevas estrategias y de información y comunicación. 5. Se plantea liberación del IGB, grabar más impuestos a las ganancias que tienen la riqueza para que haya más liquidez, más presupuesto para atender las demandas. 6. Se plantea obras por impuesto. Planteamos 7 empresas, las empresas mineras tienen que tener nuevas estrategias de nueva forma de relacionamiento, de comunicación, alertas tempranas que permita de atender, no puede repetir lo mismo, tiene que cambiar su política empresarial para de esta forma abrir confianza. Se plantea también atención prioritaria a las comunidades de zona de influencia en todas sus características. Se plantea también el estudio
Bueno, nosotros planteamos, tiene que cambiar la ley minería, hay que hacer una reforma a la ley minería para que haya más, para evitar la conflictividad, más responsable, y un concepto de la nueva minería responsable social y ambientalmente. Nosotros planteamos, para terminar, el estudio, tiene que haber realización, estudio sanitaria, ambiental y sanitaria, análisis de sangre y análisis de orina, para evitar, porque hay desconfianza. Eso implicaría abrir un espacio de comunicación también. Yo finalmente diría, también necesitamos, en caso de Espinar, tiene que revisar varios, por ejemplo, el contrato de estabilidad tributaria. Y finalmente diría, eso es el camino para la reactivación económica, que todos coincidimos en una lógica de un diálogo que nosotros vamos a contribuir y hemos contribuido en un diálogo multiactor que permita desarrollar juntos para buscar una sociedad más justa y solidaria. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por tu intervención. Nos hiciste una pequeña línea de tiempo de cómo se desarrolló este conflicto en Espinar, y además gracias también por los aportes en cuanto a las oportunidades que se espera a partir de este conflicto para poder desarrollar no solamente la comunidad de Espinar, sino también que sea como modelo para otras comunidades del país. A continuación damos paso a la doctora Virginia Bafigo. Ella es médico cirujana y pediatra, ex directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño, ha sido presidenta ejecutiva de salud, trabajó muchos años en Caro, Perú, y actualmente es consultora internacional y docente en Centrum de la Universidad Católica. La doctora Bafigo nos comentará sobre la influencia del bono económico en la contención de la pandemia del COVID-19. Adelante y muy buenas noches, doctora Bafigo. Muchas gracias, Alex. Un saludo especialísimo a Paola. También estos espacios de encuentro con personalidades de la talla de Paola son de lo más alentadores para todos nosotros. Un agradecimiento al equipo organizador, al Instituto del Diálogo, un reconocimiento a los ponentes, al ingeniero Lucio, al señor Japa. Sinceramente, yo estoy aquí un poco cohibida, por decirlo de alguna manera. Todos los presentes son expertos en el tema de industrias extractivas, de diálogo, y dirán, bueno, ¿y qué hace aquí esta persona que solamente es una médica pediatra y nada más? En realidad estoy aquí porque guardo un aprecio inmenso por ustedes, los organizadores, pero además porque entiendo que este es un tema fundamental para el desarrollo, desde luego, de Espinar, pero también el desarrollo de todo nuestro país. Cuando Swider me propuso compartir con ustedes este espacio para darles mi mirada del COVID, de las formas de atenderlo, en fin, me gustó mucho tener la posibilidad de conocer un poco más Espinar, saber cómo es su territorio, cómo es su cultura, cómo son sus medios de vida, de tal suerte que conociendo a las personas y al territorio donde viven, poder darnos cuenta de la importancia de apoyar el desarrollo de las personas. Entonces, cuando uno se da cuenta que estamos frente a un territorio muy grande, de la provincia de más de 5.000 kilómetros cuadrados, un territorio agreste, con alturas que pueden llegar hasta los 5.000 metros, con temperaturas gélidas, con medios de vida muy escasos, uno se pregunta si los más de 50.000 habitantes de la provincia de Espinar están teniendo la capacidad de afrontar una crisis sanitaria, social y económica como la que se ha descrito. Y cuando yo pensaba en este tema de los medios de vida para el desarrollo sostenible, y al pensar en estos medios de vida, me preguntaba, ¿y cómo estará Espinar en esta materia? Al hablar de medios de vida nos estamos refiriendo no solamente a los recursos físicos, nos estamos refiriendo también a las capacidades de las personas para poder afrontar exitosamente los retos de la vida, desde la propia supervivencia, cómo nos mantenemos saludables, cómo combatimos las enfermedades,
pero también cómo desarrollamos en el sentido de hacernos cada vez más competentes para poder llevar digamos, el alimento, el vestido, la educación para nuestros hijos. Entonces, uno cuando ve indicadores que están a la vista, indicadores de desarrollo, y se da cuenta que todavía en la región Cusco tenemos altos niveles de analfabetismo, cuando vemos que las mujeres, por ejemplo, de la zona de Cusco, tienen 17.6% de analfabetismo versus los hombres que están en 4.3%. Cuando vemos que en la región Cusco hay un analfabetismo de casi 21% en el área rural, uno se pregunta, ¿serán estas personas competentes para poder llevar una vida satisfactoria, saludable, plena, feliz? Y la respuesta seguramente es que no. Nadie que no tenga esos recursos de educación y de acceso a la salud, a los otros medios materiales, podría hacerlo. Entonces, estamos hablando de un fenómeno en el que la ruralidad es cada vez menor y donde las grandes urbes ya se van notando en la provincia, ¿no? Con un casi 60% de urbanismo o de población urbana, significa que hay oportunidades, pero que también hay riesgos, porque los retos de vivir en una urbe son distintos a los retos de vivir en el área rural. En el área rural, por ejemplo, quizá no tengamos acceso a agua muy segura, pero sí tenemos acceso a buena ventilación, tenemos acceso a la naturaleza, quizá a menos posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas, en fin. Entonces, todos estos elementos son muy importantes para poder darnos cuenta cómo un colectivo de seres humanos de más de 50.000 personas puede afrontar una crisis como la que hemos comentado. ¿Y de qué línea de base partimos? De una línea de base bastante preocupante. Podemos hablar de niños que tienen 13.5% de desnutrición crónica en el distrito de Espinar, pero además de 38% de niños que están en riesgo de desnutrición crónica. Quiere decir que han salido de la desnutrición crónica, pero están en una situación bastante endeble, bastante riesgosa, porque situaciones como la actual, por ejemplo, en la que los medios de vida fallan, porque no hay suficientes ingresos económicos, etcétera, entonces conducen a que este 38% de niños en riesgo de desnutrición crónica pase a engrosar ese grupo de niños que francamente ya están en desnutrición crónica. Y podemos decir algo parecido de los casos de anemia. En el caso de la provincia de Espinar, la tasa de anemia es parecida al promedio nacional, 40.5%. Sin embargo, esta tasa de anemia se desdobla en anemia leve y anemia moderada. ¿Cuántos niños tienen anemia leve? 23.6%, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen anemia moderada? 16.8%. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que también, uno, que hay un porcentaje de niños con anemia moderada que es más alto que el promedio nacional. Y dos, que frente a situaciones como la actual de crisis por esta pandemia, los niños que tienen anemia leve pueden acentuar su condición de anemia y pasar a anemia moderada. Entonces, ese es un tema que tenemos que reparar, porque los niños que están en ese límite
entre desnutrición crónica, como dijimos antes, y riesgo de desnutrición crónica, o los niños que están en ese límite entre no tener anemia o tener anemia leve o tener anemia moderada. Entonces, creo que estas estadísticas que están al alcance de todos. El Perú, afortunadamente, tiene un sistema muy importante de información en salud, ¿no? Entonces, tenemos los boletines estadísticos que se producen desde las oficinas de epidemiología, de la Dirección Regional de Salud de Cusco, de la red Canas, Canchis, Espinar, que si uno entra, encuentra boletines actualizados, de muy buena calidad. Entonces, información existe, ¿no? Lo otro que también quería comentarles es cómo está siendo la respuesta del Estado, la respuesta gubernamental frente a esta constatación, frente a este diagnóstico. La verdad que la respuesta ha mejorado bastante a partir, en el caso de anemia, sobre todo, y de desnutrición crónica, pero sobre todo de anemia, ha mejorado muchísimo a través del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia. Y este instrumento es capital, porque digamos que moviliza el epicentro de las acciones que antes era en el Ministerio de Salud hacia un terreno social donde se encuentran la explicación de por qué no cede o no mejoran estas tasas de anemia. Y lo mueve, decía, desde el Ministerio de Salud hasta el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque es allí donde están los determinantes sociales de anemia y de desnutrición crónica. Es allí donde vemos el tema de los ingresos en los hogares. Es allí donde se ve cómo está el acceso a agua, a saneamiento, a disposición de residuos sólidos. Es allí donde vemos los temas de seguridad alimentaria. Y aquí quería traer a colación este tema fundamental en la gran provincia de Espinar en cuanto a la seguridad alimentaria. Por temas de índole geográfico, en fin, Espinar es muy rico en materia de minería, es muy rico en pasturas, pero no es tan rico en terrenos aptos para los cultivos de pan llevar. Bueno, sí, tenemos cantidad de papa, tenemos quinoa, tenemos kiwicha, pero no hay una gran variedad de alimentos. Entonces, Espinar depende de Arequipa, depende de Puno, depende de Cusco, para que todos estos productos sean puestos en el lugar donde las familias tengan acceso. Entonces, ya eso es un primer elemento de inseguridad alimentaria, porque hay mucha dependencia externa, ¿no? Y segundo, que tampoco se aprecia un gran incentivo o estímulo para que se pueda tener una independencia, una cierta autonomía con relación a los nutrientes. Por ejemplo, los niños necesitan muchísimas proteínas, necesitan muchísimo hierro. Y cuando uno ve qué es lo que está produciendo ese territorio, seguramente sí, ve ganado vacuno, ve ganado vino, pero no ve, por ejemplo, crianza de animales menores, ¿no? Uno ve crianza de cuyes poquito, de repente aves casi no aparecen. Perdonen, yo les estoy transmitiendo no una vivencia directa como me encantaría, sino lo que consta en toda la literatura que está en el INEI, en fin. Entonces, uno se pregunta si los hogares no podrían tener un mejor acceso a estas proteínas de origen animal. Y por las tasas de desnutrición crónica que vemos, no hay eso. Por ejemplo, un esfuerzo importante podría ser el acceso a los productos piscícolas, ¿no? Y cuando vemos, hay acuicultura en Espinar y hay poquitito, ¿no? Hay muy poquito. Entonces, esta fuente de peces o de productos cárnicos
tan importantes para la salud de los niños está muy venida menos. Entonces, si no existe una producción local, indudablemente las familias que son pobres, porque no es que la pobreza se haya erradicado en absoluto, tener 25.87% de pobreza en la provincia es una tasa alta. Y entonces al tener esta tasa, las personas no tienen los recursos para poder adquirir nutrientes de calidad para sus niños, ¿no? Entonces ya vamos viendo que sí se necesita hacer algo para poner más dinero en el bolsillo de las familias. Obviamente no debería ser un dinero, digamos, que permanentemente venga como un subsidio, pero sí fuentes de trabajo para que a través del ejercicio de su dignidad de ser humano y de trabajador, las personas puedan llevar estos productos a su hogar. Por otro lado, a lo largo de este tiempo se ha reducido muchísimo el Doctora, acceso. le quedan... Doctora, ¿Sí? un par de minutos, por favor, le queda. Sí, con esto cierro y solamente quería decir que todos los indicadores de respuesta frente a la anemia en el distrito de Espinar, casi todos están en rojo. Me refiero, por ejemplo, al tamizaje de anemia, al suplemento de hierro, al tratamiento de los niños con anemia, todos están en rojo. El único que está en amarillo es el tratamiento, digamos, de los niños que ya han sido diagnosticados. Por lo tanto, cierro esta intervención pidiéndoles disculpas por la extensión, diciendo que me parece muy buena salida que hayan definido tener al bono como un vale para comprar en el propio distrito y que puedan finalmente suplir las necesidades alimentarias y de otros medios de vida en el hogar. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias, doctora Virginia. En verdad, qué interesante lo que usted nos dijo. Qué interesante y a la vez qué importante, ¿no? Sobre todo remitiéndose usted a datos estadísticos que comprueban, ¿no? Que Espinar no es un distrito, pues, que goza de una economía radiante, ¿no? Sino que también, como muchos lugares del país, también tiene problemas económicos, problemas de salud, problemas de alimentación, ¿no? Lo que usted decía, la seguridad alimentaria que queremos brindar a estas localidades. De verdad, muy interesante, nos gustó en lo personal su presentación y damos gracias de esta manera a todos los ponentes que han tenido la oportunidad de manifestarse en esta primera parte del webinar. Ahora queremos pasar a un segundo momento, ¿no? Es el momento de los panelistas, donde van a poder ellos comentar sobre las intervenciones que han tenido los expositores. Y dicho esto, vamos a dar paso a nuestro primer panelista, quien es Wilmer Valdés. Es un joven dirigente espinarrense de la FUDIEP, que es el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, y además estuvo participando directamente en el desarrollo de todo este proceso del conflicto en Espinar, ¿no? Wilmer, tienes 10 minutos para tu intervención, por favor. Bueno, quiero saludarles a todos los presentes, pues que están participando en esta noche, en esta reunión en particular, no vía Zoom. Bueno, también reciban el saludo cordial a nombre de la organización Frente Único de los Intereses de nuestra provincia de Espinar. Mi nombre es Wilber Valdés Laime, ya dijeron ustedes, y pues definitivamente representamos aquí nosotros como dirigentes, como una organización social que aglutina a nivel provincial. Espinar ha tenido en varias oportunidades, como en este caso, las movilizaciones, ¿no? En contra de la empresa minera Antapacay, ¿no? Nosotros nos recordamos desde el año 1990 que había pues, que se ha hecho pues la toma de Tintaya, de todos los espinarenses, señores. ¿Por qué? Simplemente por
a reclamar los justos derechos, ¿no? Espinar no es loco, o sea que la gente de Espinar no es loco, ¿no? Espinar, la gente de Espinar, los ciudadanos de la provincia de Espinar, siempre han sido dialogantes, pero sin embargo, pues, por parte de la empresa, los representantes de la empresa no han tratado de dialogar, en esas movilizaciones cuando se han visto obligados, ¿no? Simplemente la minera no ha tratado de escuchar a los dirigentes sociales que existen aquí en nuestra provincia de Espinar. 90, 2003, 2012, 2015 y pues, y ahora últimamente en este año 2020 se ha hecho esta movilización prácticamente los 24 días. Bueno, el convenio marco efectivamente se ha firmado el año 2003 y 3 de septiembre. Pero lamentablemente hablar de la firma del convenio marco, pues, y esta misma ahora en actual, pues en una de nuestras plataformas de luchas está pues la reformulación del convenio marco. ¿Por qué? Porque lamentablemente en una de las cláusulas de la firma del convenio marco, pues prácticamente no se cumple que los ciudadanos, los jóvenes de acá de Espinar, que son de acá de Espinar, no están pues tal como indica en una de las cláusulas de la firma del convenio marco, que en donde deberían de trabajar los espinarenses. Eso, pues, uno de los más errores, pues, por parte de la empresa, ¿no? Y yo creo que también nosotros estamos en el derecho para poder reclamar todo eso. Y lo otro, si pues, por ejemplo, con los fondos del convenio marco que se ejecutan, los proyectos según indican, ¿no es cierto? Y según se escucha a nivel nacional, prácticamente pues según se escucha por parte de la empresa minera de que se hace pues proyectos de gran envergadura aquí en nuestra provincia de Espinar, pero eso es completamente falso. Es falso, porque más que son pues unos cuantos comunidades que son beneficiarios aquí en Espinar, que son prácticamente pues que están al contorno de la empresa minera, ¿no? Pero los proyectos, ¿qué se hacen? ¿No? Más que a veces se hacen unas pequeñas obras, canales y irrigaciones, a veces pues se regalan a algunos animales, como podemos decir vacunos, a ovinos, camelios, hasta cuis, todo ello. Pero definitivamente, vuelvo a repetir, pues no son pues los 68 comunidades que existen aquí en nuestra provincia de Espinar, pues no son beneficiados, ¿no? Y definitivamente, señores presentes que están participando, en este año 2020, efectivamente, se nos han presentado esta pandemia que ha azotado a nivel mundial, y particularmente Espinar, pues definitivamente ha estado viviendo de trabajo, ¿no? Y todos trabajamos, no en la empresa Antapacay, no, sino que pues nosotros trabajamos como ustedes lo saben, Espinar, una zona alta, ¿no? Y definitivamente tal vez a los hermanos agricultores, más que todo de la construcción civil, y entre otros, ¿no? Y lamentablemente, el 16 de marzo, pues ha sido declarado como zona de emergencia por parte del gobierno central, y Espinar pues ha tenido que restringirse totalmente, en donde prácticamente no han tenido nada de ingresos para poder prácticamente vivir todos los ciudadanos acá en Espinar. Es el motivo, señores, ¿no? De pedir, básicamente nosotros como organizaciones sociales que aglutinamos aquí en nuestra provincia de Espinar, encabezado por el Frente Único FUDI, hemos pedido este bono
solidario de 1.000 soles para cada elector. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir de que no han tenido ingresos, no tenían dinero o sea, que para poder solventar a la familia por todo ello. Ha habido, después de lo solicitado a la reunión del comité de gestión, pues obviamente ha participado los representantes de la empresa minera, en donde prácticamente no han tratado de solucionar el pedido, la solicitud de todos los ciudadanos, encabezada por el Frente Único. Ese es el motivo tal vez que pues se declara prácticamente para una huelga indefinida el 15 de julio. ¿Por qué? Porque la verdad Espinar ya estaba cansado, pues, ¿no? Por parte de la empresa minera. No, porque simplemente por no tal vez atender, por no solucionar el solicitud del pedido que lo han hecho, y es por justa razón. El convenio marco es una firma que definitivamente pues pertenece a la provincia de Espinar, en este caso a los ciudadanos, prácticamente el aporte del 3%. Hace un momento decía el señor Lucho Ríos, creo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, vuelvo a repetir, Espinar ha sido siempre dialogante, pero lamentablemente la empresa minera, pues, ¿no? De que pone obstáculos, pone trabas, piedras, y ahí se va cansando los espinarenses. A ver. Te queda un minuto, Wilber, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, definitivamente, nosotros estamos en ese tema de dialogar con la empresa minera, con las organizaciones sociales, todo ello. Prácticamente, pues, simplemente, o sea, que para hacer cumplir la plataforma que, pues, reza en nuestro documento, y la minera lo sabe todo eso, como, por ejemplo, está, pues, la reformulación del convenio marco, definitivamente también el corredor vial, en este caso el corredor minero, prácticamente el Corcovaico, todo ello está, pues, entonces yo creo que se va a tener que dialogar todo ello, señores representantes. Muchísimas gracias. Muy amable, Wilber, y gracias por tu intervención. Ahora, pues, voy a invitar al compañero Juan Rosas. Él es antropólogo cusqueño con estudios de sociología en la Universidad de Lyon, investigador y experto en gestión municipal. Es además conocedor de la problemática del corredor minero del sur y también es miembro de la Red Nacional de Líderes Sociales. Adelante, Juan Rosas, tienes 10 minutos para tus comentarios. Gracias, Alex. Buenas noches, hermanas y hermanos de la red, y estoy muy agradecido por la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de las experiencias que hemos escuchado por parte del ingeniero, por parte de Lorenzo, por parte de la doctora Virginia. Muchas gracias por el conocimiento impartido. Sin embargo, yo voy a abordar el tema del bono desde dos puntos de vista. El primero, voy a compartir la pantalla de una pequeña presentación que preparé para el día de hoy. Entonces, la situación me pone a pensar de por qué en Espinar pedimos un bono, porque definitivamente la situación por el COVID nos ha impactado realmente, ¿no? Nos ha impactado no solo en Espinar, sino también en todo el país. Entonces, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué pedimos, por qué estamos en una situación tal de pobreza en Espinar? Espinar está situado en la parte sur de Cusco, está conformada por Coporaque, Sucuitamo, Pichihua, Yauri, Alto Pichihua, Alpata, Ocoruro y Condoroma. Las transferencias que ha recibido por canon minero la provincia de Espinar y todos sus distritos es de 1.461.188.72 millones de soles en los últimos 10 años. Ha ejecutado proyectos por 1.527.030.440 soles.
Este es el comportamiento en los últimos 10 años de lo que es las transferencias por canon gasífero y canon minero. El anterior, el cuadro de el comportamiento de las inversiones, que es más o menos similar a las transferencias recibidas. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿en qué se ha invertido? Y cuando uno se va a los datos de transparencia económica, uno puede descubrir que la mayor parte de la inversión se ha destinado a lo que es la elaboración de expedientes técnicos y estudios de inversión que no necesariamente han resultado en inversiones tangibles. Otra parte de esta cantidad ingente de recursos son créditos para maquinaria agrícola y maquinaria de construcción por parte de las municipalidades provincial y distritales, proyectos de transporte humano, y en cuarto puesto, saneamiento urbano y rural, teniendo en cuenta que Espinar y los distritos no cuentan con sistemas adecuados de saneamiento básico. Después de ello vienen los proyectos agropecuarios, y vemos muy poco proyectos que estén vinculados a lo que es salud, por ejemplo, o educación, ya un poco postergados. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde pueden haber estado los errores para que todo este dinero, que es un montón de dinero, no se haya aplicado de la manera correcta? Primero es que las normas de planificación no están plenamente definidas rumbo al 2021. Los procesos de desarrollo no han sido diseñados de manera adecuada, y en esto quiero recalcarlo. Después de 10 años de planes de desarrollo concertado, talleres de desarrollo participativo, tal vez hemos equivocado el rumbo de hacia dónde queríamos llegar, y con esa cantidad de recursos no hemos podido bajar los indicadores de pobreza o erradicarlos, siendo tan ricos en recursos. Muchas veces las necesidades no han sido correctamente identificadas. Yo he estado trabajando por la zona, inclusive en Chumbivilcas, y lamentablemente a veces es preferible priorizar el dinero de todos en proyectos de inseminación artificial antes que en sanidad alimentaria, por ejemplo. ¿Ya? Y esto ha logrado que los proyectos del presupuesto participativo y los talleres de participación ciudadana hayan perdido credibilidad, y la gente ya no se sienta muy estimulada a participar en estos procesos a nivel local, a nivel barrial o a nivel provincial. Y la población no ha podido definir definitivamente su rol en el proceso de desarrollo. ¿Qué oportunidad tenemos? La oportunidad que tenemos es grandísima, porque en los próximos 50 años, asumo yo, vamos a seguir dependiendo de la explotación de recursos de canon gasífero, canon minero, en el caso de Cusco, y esto nos va a generar recursos que en esta oportunidad deberíamos aprovechar. El COVID-19 ha hecho visibles nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras debilidades, y esa es una oportunidad para, una vez visibles, enfrentarlas. Las empresas mineras, como lo decía la doctora Paola, tienen la oportunidad de oro para involucrarse en el desarrollo local concertado, con aportes que puedan enriquecer el capital humano, trabajo, recursos humanos, becas para chicos en institutos superiores tecnológicos, inclusive con aportaciones económicas, como lo hemos visto ahora con el bono. Llegando aterrizando ya en lo que nuestros hermanos de Espinar han dicho. Conversábamos hace un tiempo, cuando se suscitó el convenio, el conflicto en Espinar, nada impedía a la empresa poder repartir el bono, como ha quedado plasmado en el acuerdo. El convenio entre partes
es flexible y es posible de ser ampliado, modificado. Lo que nos está faltando en el tema de Espinar es el desarrollo de capacidades. Lamentablemente, hemos visto en el conflicto que muchos actores han aprovechado el escenario conflictivo para sacar réditos políticos, y esto va en detrimento del proceso de desarrollo que estamos buscando construir entre el Estado, la sociedad y las empresas, porque rompe con la articulación que los tres actores deberían tener. En ese sentido, quiero recalcar mis felicitaciones a los compañeros de Espinar, mis felicitaciones a la doctora Paola y a todo el equipo del Estado, que ha logrado un buen acuerdo, que necesita mejoras para implementarse, eso es un hecho, pero que es un ejemplo, porque los vecinos, por ejemplo, de Chumbivilcas, han tomado este acuerdo, lo están analizando y muy posiblemente puedan mejorar la gestión de sus relaciones con empresas como Hadbay o Las Bambas, ¿ya? Y esto va a mejorar el panorama de estabilidad en todo el corredor minero. Es una oportunidad. La peor de las pandemias que nos ha tocado vivir es una oportunidad para todos. Y es una oportunidad para las empresas y para el Estado, que una vez visibles nuestras necesidades, podamos realizar un correcto diagnóstico y una planificación a largo plazo, porque si tenemos los recursos, lo único que nos faltaría es una decisión y buena voluntad política y capacidad técnica para implementarlo. Gracias, Alex. Gracias con todos. Buenas noches. Gracias, Juan. Exacto en el tiempo. Gracias, Juan, por su intervención. Es cierto, ¿no? Muchas veces también vemos el otro lado, ¿no? de la propuesta, donde hay comunidades, tienen ciertos recursos económicos, pero no lo implementan de la mejor manera. Y eso, como dice Juan, es falta de desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, hay un trabajo arduo por realizar ahí, no solamente en Espinar, sino en muchos otros lugares, como hablaba también Juan, en la zona de Chumbivilcas. Entonces, tenemos que seguir trabajando y ver la mejor manera de poder llevar adelante un desarrollo local o territorial, ¿no? Bueno, ahora continuamos con la presentación de una amiga ya de mucho tiempo, Ana María Vidal. Ella es abogada y miembro del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. Fue directora del proyecto de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo y además fue también presidenta del INAVIF. Ana María, gracias por tu presencia y tienes 10 minutos para poder comentar. Gracias. Gracias, Alex. Buenas noches a todos. Es para mí una gran alegría poderlos ver y compartir con ustedes esta noche. En realidad, estamos en un momento muy difícil, creo que todos ya lo han dicho, no solo por la pandemia sanitaria, sino por la crisis económica y política que nos está afectando. Entonces, iniciativas como este diálogo son muy importantes y creo que ustedes han escogido muy bien a los miembros del panel, miradas diferentes de distintos ángulos de la problemática que se está enfrentando en el caso de Espinar. Y tenemos mucho aprecio tanto por Lucio como por Lorenzo, a quienes conocemos hace muchos años en el grupo de diálogo, y quería hacer algunos comentarios a sus brillantes exposiciones, y por supuesto luego también a Virginia, a quien tengo el gusto de conocer y admirar en otros campos de acción, así como a Paola y a los compañeros que han integrado el panel, que estoy conociendo hoy y que aprecio mucho su experiencia y sus presentaciones. En primer lugar, la visión de Lucio es una visión de la historia de la empresa minera en Espinar. Y creo que una mirada desde un ingeniero de minas como Lucio, que fue innovador en su momento con el acuerdo marco, es muy importante ahora para quienes están, digamos, lidiando el día a día del tema en Espinar.
¿Y por qué es importante? Porque él pone cómo en ese proceso, a lo largo prácticamente de 30 años, ha ido variando la relación de la empresa con la población de Espinar. Y esto es importante, porque si se llega ahora a comprender qué está pasando con la empresa y su negativa a pagar el bono o a cumplir un acuerdo que han firmado, hay que tratar de comprender la lógica de la empresa. Y eso a veces para los dirigentes sociales, incluso para los funcionarios del Estado, es difícil. Y yo lamento, le dije a Alex, creo el día de ayer que hablamos, que no estuviera un representante de la empresa en este panel. En el grupo de diálogo siempre hemos hecho el mayor de los esfuerzos por invitarlos, porque creo que serían los que deberían hablar desde su mirada qué ha pasado, por qué es tan difícil aplicar este bono. Que por cierto yo considero que es una iniciativa que constituye una gran oportunidad, pero que en su aplicación debe tener muchas aristas y muchos temas por resolver, que no es fácil. Miremos todo lo que ha pasado con los bonos que ha tratado de repartir el gobierno a nivel nacional y los problemas de la logística en su distribución, y finalmente entenderemos en parte por qué también el retraso. En el caso de Espinar, aun cuando no es un bono del Estado, sino de la empresa, yo creo que hay que afinar la logística de su distribución y una vez que esto se logre, en acuerdo con la empresa y los representantes de las comunidades y de la provincia, se va a concretar y va a ser nuevamente un hito en la historia de la minería y el desarrollo en nuestro país. Porque otras empresas están viendo esto seguramente con preocupación, como fue el 2003 frente al Acuerdo Marco. Grandes empresas en ese entonces le dijeron a Lucio, como él lo ha contado y también como está documentado, porque ha sido un caso de estudio de la Universidad de Harvard, que lo entrevistaron a él y se hizo todo un estudio a profundidad, entrevistando actores. Se dijo que la mayoría de las empresas del sector minero en 2003 no estaban de acuerdo con ese acuerdo marco. Y sin embargo, miren, 17 años después ha sido un ejemplo que incluso llevó a 40 empresas grandes a suscribir los convenios para la entrega del 3.75% de utilidades para la creación de los fondos Solidaridad con el Pueblo entre el 2007 y el 2012, y que lamentablemente no se ha continuado desarrollando. Entonces creo, en primer lugar, de la mirada histórica de Lucio, desde el punto de vista de un ingeniero en minas y desde la empresa, habría que completar, Alex, con un representante de Antapacay, invitándolo a una próxima reunión o recogiendo su punto de vista, porque estoy segura que si se involucran directamente en el proceso, se va a lograr restablecer la confianza y agilizar la entrega de los bonos que han creado esta gran expectativa en la población. De la intervención de Lorenzo, a quien conocemos y también admiramos mucho, y hemos tenido varias comunicaciones en estos contextos de lucha, digamos, desde Espinar. Él llama por celular a veces a las 6 de la mañana y pregunta, ¿qué dice la ley de consulta previa? Me dice sobre el tema. Y entonces ese, por ejemplo, es un tema bien importante. Ahora los líderes sociales están comunicados mediante la red del internet y del celular, y esta nueva etapa, esta post-pandemia, nos tiene que hacer que esto se extienda mucho más. En todos los líderes sociales y la red nacional debería poder ser ejemplar con el apoyo del Instituto del Diálogo en desarrollar diálogos virtuales y formación de líderes y comunicación, conocimiento de las normas, fortalecimiento de capacidades, como decía Wilber y también Juan. Yo creo que sería importante que en esta etapa no nos quedemos sin, digamos, esta posibilidad de contacto virtual, porque incluso, ¿no?, cuando se discutió y ahora qué iba a pasar con los procesos de consulta previa que no se aplicaron en los orígenes de Tintaya para el nuevo proyecto de Corohuayco, las 13 comunidades pidieron al MINEM, incluso marcharon y hicieron su propuesta de que se hiciera una presentación desde el Estado sobre estos proyectos, y no sé
si es que se ha desarrollado o no el proceso de consulta. Es una pregunta que le haría, o un comentario a Lorenzo. De repente se intentó, digamos, desarrollar ese proceso y no se gestó tampoco. A la exposición de Virginia creo que hay que felicitarla, porque si bien ella dice no estar, digamos, un poco cohibida, ¿no?, por no haber participado directamente en el tema, tiene una mirada muy interesante en este momento por su especialidad como médico, pediatra, y haber dirigido una institución pública tan importante como de salud. Y yo creo que ella desarrolla y propone en su intervención algunos indicadores que hay que tener presentes. Todo lo relacionado con salud en Espinar, ¿no? El tema de la anemia, de la desnutrición, de las enfermedades prevalentes, y qué manera este bono o este, digamos, nuevo plan o reformulación del acuerdo marco debería poner como prioridad número 1 la salud, empezando por los niños y la nutrición como un tema fundamental. En las intervenciones de mis compañeros de panel, yo rescato, en el caso de Wilder, que ha presidido el FUDEI y que ha tenido a su cargo la dirección de esta última lucha, un aspecto importante. O sea, los actores sociales no son actores sin propuesta o sin iniciativa. Entonces, cuando se toma mal que se organizan y que se movilizan y hacen propuestas, es como que quisieran que fueran agentes pasivos, y en realidad ellos son los protagonistas del desarrollo. Y a mí me parece muy bien, y expreso mi admiración de que se mantengan organizados y movilizados a pesar de todas las dificultades. Dentro de la pandemia se decía, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, no podemos salir a la calle, tenemos que ponernos mascarilla, hay que tomar distanciamiento social. Y en realidad, la tradición de esta región nos indica que han continuado con sus organizaciones, con sus movilizaciones y con sus justos reclamos. Yo creo que por eso es importante hacer de Espinar un caso que en plena pandemia ha desarrollado un movimiento orientado a una demanda de apoyo solidario en la creación de este bono. Y en el Ana caso María, de Juan, ¿sí? Te queda un minuto, por favor. Ya, hay tanto por decir, me podría quedar una hora comentando, porque gracias a todos los panelistas podemos aprender mucho, pero solamente para comentar a Juan, me parece que Juan ha hecho algo muy importante que no teníamos todavía presente hasta ese momento en el panel, que es la cantidad de dinero que ha recibido la provincia por efecto del canon. O sea, ya no estamos hablando de los bonos, ni de los aportes, ni del porcentaje del acuerdo marco, sino de los impuestos, el canon, el sobrecanon, las regalías, y realmente 1.460 millones en 10 años, ¿a dónde se fueron? Esa es la pregunta que él hace. ¿Por qué subsiste la pobreza y tantas carencias de la población? Y ahí está el enfoque del ingeniero nuevamente, ¿no? Son recursos que se van a obras de infraestructura. No se ha invertido en educación, en salud, en fortalecimiento de capacidades, y creo que al poner ese punto de que hay que desarrollarlas, nos debe poner a todos, digamos, el desafío, ¿no? De decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos apoyar para que en lo sucesivo, en las regiones donde hay minería, hay inversión en educación, salud y nutrición? Entonces, con esas reflexiones creo que vamos a escuchar y seguir aprendiendo lo que nuestros compañeros de panel tienen que decir. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Qué interesantes tus comentarios. Y ahora sí pasamos a la tercera parte y la parte final de las intervenciones. En este bloque los ponentes harán sus comentarios finales y también responderán algunas de las preguntas que los participantes hicieron a través del chat, ¿no? Vamos a continuar con la ponencia de Lucio. Lucio, tienes 5 minutos para poder redondear tu intervención y por favor tienes pase para esto. Gracias, Lucio. Gracias, Alex. Bueno, en la zona de Espinar he vivido 16 años. Ese tiempo me ha permitido conocer a la gente, a la población de Espinar y de las comunidades. También en ese tiempo aprendí un aspecto importante que hoy día rige mi vida, es aprender a dialogar. En realidad,
hicimos proceso de diálogo no solamente con la provincia de Espinar, sino con la comunidad del entorno. Más que echar culpas a otros, revisamos qué podemos hacer juntos con las comunidades y trabajamos inclusive con las ONGs como Oxfam, Cooperación, con la CAMI. Y realmente mis profesores de diálogo fueron los mismos comuneros, los mismos pobladores y las mismas ONGs. Esos 3 años que nos tomó trabajar el convenio marco y estos 3 años en la mesa de diálogo, realmente para mí fue una maestría. Pero para ello, yo recomiendo como una reflexión, es que en todo proceso de interacción, de relación y de diálogo, tiene que primar la confianza. Si no hay confianza, no se avanza absolutamente. Y que la confianza pueda estar seguida en base a que sabemos escuchar, tenemos empatía y podemos trabajar juntos. Y haciendo un análisis del convenio marco, naturalmente no esperemos otros 7 años para otro conflicto. Tal vez cuando hablamos de reformulación, a veces fácilmente decimos, hoy, en vez que sea este porcentaje, que sea este otro porcentaje. Cuando realmente no vemos las deficiencias y las debilidades que están en la capacidad de gestión. ¿Cómo estamos gestionando? ¿Y cómo estamos ejecutando? Sabemos que hoy día tienen un fondo como de 3 años de convenio marco, de aporte de convenio marco, y no se ha ejecutado. Entonces, ¿por qué no se ejecuta? Con más monto de dinero o menos monto, la capacidad de ejecución debe primar. Y estos son fondos, de alguna manera, privados, que deben tener una viabilidad mucho más fácil que los otros aportes como del canon, etc. Entonces, creo que periódicamente, al juntarse este comité de gestión, que es un directorio, un consejo de administración del convenio marco, deben sentarse y capacitarse y prepararse para hacer mejor la gestión en los siguientes años. Y sobre todo cuando hay nuevas autoridades hay que prepararlos y prepararse para trabajar mejor y hacer mejor gestión y reorientar posiblemente con la experiencia de esta pandemia ahora pues para los retos que tenemos de salud, seguridad alimentaria, en fin, las cosas que están ocurriendo, reorientar posiblemente esos campos, los fondos del convenio marco y toda la gestión que hay que realizar. Pero creo que es importante esta interacción. Efectivamente, Espinar tiene mucha experiencia en diálogo, mucha capacidad, y creo que hay que dimensionar también los beneficios o los logros que se van obteniendo en forma global, y más de decir que sí afectó o no benefició. Yo pongo un solo ejemplo, la planta de lácteos que se empezó con una capacidad de 1.500 litros, hoy día procesa cerca de 20.000 litros de leche, son como 600 ganaderos, familias ganaderas que están trabajando allí. En la parte de salud, empezando nomás el convenio marco del 2006, construimos un nuevo hospital tipo 2, que hoy día después de 14 años parece que ya es insuficiente. Bueno, hay que revisar eso, pero el hospital cuando se construyó, se inauguró, fue uno de los mejores hospitales de la región sur. Entonces hay muchas cosas que mostrar, los impactos también que se van obteniendo, los resultados que vamos obteniendo, y que la población conozca, que sepa, para que vean qué cosa está haciendo y qué cosa podemos mejorar. Gracias, Alex. Participantes hicieron a través del chat, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 preguntas que he podido sacar, como por ejemplo, ¿por qué el amigo Lino Quintanilla nos dice, ¿por qué reclamar solo a la empresa y no al Estado? Si es que esta problemática lo conforman los 3 actores, empresa, Estado y comunidad. Además, tengo otra interrogante de Antonio Bernales que dice, ¿qué cambiará de acá a 7 años? ¿Habrá nuevamente una crisis? Y también él sostiene que no solamente el dinero soluciona los problemas los problemas que se generan en estos espacios, ¿no? Él va más allá. Entonces, creo que estas preguntas van dirigidas para Lorenzo Japa y para Lorenzo Japa. Te hicieron 2 preguntas, Lorenzo, a ver si te puedes enfocar en base a esas 2 preguntas y redondear tu presentación. Tienes 5 minutos, Lorenzo. Gracias. La pregunta es, ¿volverá a hacer más crisis, más conflictos? Y que no solamente es económico. Es verdad, ¿no? Que el bono es una cuestión coyuntural. Es por pandemia. Lo más importante es abrir una agenda de desarrollo, que los actores discutamos.
que en una sociedad hay varias miradas, varias propuestas que generan conflictividad. El Estado y la empresa tienen que hacer un plan de diálogo, pero antes. No cuando hay conflicto, recién el diálogo se produce. Entonces, no existe un plan de alerta temprana. Las empresas, Bambas, MMG Bambas, Hathaway y Antapacay, tienen que readecuarse, nueva forma de relacionamiento, nueva estrategia, con mayor capacitación y información, porque hay un plan de desinformación. Segundo, necesitamos que habría más crisis, sí, no se descarta, porque lo que falta es que hay un problema de confianza y un problema de transparencia. Tal vez existe transparencia, pero si es que no se hace mayor información, nueva forma de relacionamiento comunitario y el Estado abre un proceso de confianza, puede volver, no se descarta, en Espinar, en plena pandemia, 23 o 22 días de huelga indefinida, es preocupante. Yo, en esta oportunidad, actué de este lado de municipalidad, de este lado de Estado. Más antes siempre hemos actuado desde la sociedad. Es complicado y así de difícil, pero es una lección aprendida. En este caso, la incidencia y diálogos bilaterales, que es fundamental para un diálogo multiactor. La doctora Ana María ha preguntado la consulta previa. La consulta previa tiene que realizarse, está en proceso, en camino en la actualidad. Lo que pasa es que el Estado ha planteado que sea consulta vía virtual por pandemia. Y yo creo que no es posible eso. En las zonas rurales, las comunidades del proyecto Jorjohuay, consulta prueba, se debe realizarse de manera presencial, pero hay que esperar un poco porque hasta que lleguen vacunas. Como dice Ana María Vidal, yo he sido parte de la ley de la consulta previa. Yo he sido parte de la reglamentación de la ley de consulta previa. Así es que efectivamente las consultas deben realizarse para que sean vinculantes, pero también respetando los derechos y reclamos justos de los pueblos, de las comunidades originarias y los pueblos indígenas, que ahora, que no sea impuesto solo imposiciones, sino más bien abriendo confianza en mayor relacionamiento. El diálogo, verán que en Espinar ha sido bastante complejo y complicado en pleno de pandemia. Para nosotros ha sido aprendizaje, pero también, como está escuchándome la doctora Paola justamente, ha sido bien difícil. Hay momentos que se ha suspendido, hay momentos de todos los actores que nos acusaron, las críticas, autocríticas, pero la verdad también hemos asumido como responsabilidad en la dirección de que nos ha encomendado la dirección técnica de la municipalidad en esta oportunidad como liderazgo. La empresa, muy lamentablemente, no está presente en esta actividad. Hemos invitado para que sea participante como exposición o como panelista, pero como verán, no quieren. Respetamos su opinión, respetamos su posición, pero no compartimos que lo fundamental es el diálogo, que no hay que esperar por el conflicto. Creo que esperamos que retomen. Están en el diálogo la empresa en este momento en el marco del comité de gestión, pero estas actividades deberían aprovechar para informar sus actividades. En la sociedad espinarense existe un plan de desinformación, hay un problema de confianza, entonces la empresa tiene que abrir su información en estos espacios, sus actividades. Entonces, creo que ese proceso de la estrategia de autoaislamiento no ayuda a nadie. El objetivo es el desarrollo territorial sostenible para mejorar la calidad de vida que todos buscamos. Para nosotros, la empresa minera de Antapacay es un aliado estratégico para el desarrollo, pero tiene que haber en el marco de nueva minería responsable. Si no, va a seguir el problema, ¿no? Solamente para terminar, el tema de fondo es que los fondos sociales y el convenio marco porcentaje. Existen dos tipos de aportes. Como dice Rosas, una cosa es el tema de los aportes de los impuestos del canon, pero en este caso los fondos sociales y el convenio marco, los convenios específicos, como en caso de Chombíbilicas, efectivamente son aportes monto fijos, pero en caso de Espinar es porcentaje, que es materia de evaluación que tenemos que hacer costo y beneficio.
La doctora Virginia ha planteado o ha mencionado que el porcentaje de la desigualdad, la desnutrición crónica infantil, efectivamente, ese es el tema de fondo, que las empresas y el Estado no lo priorizan programas de desarrollo de carácter familiar para la producción, para el mercado. Lo están viendo lo macro. No estamos en contra. Entonces, ahí está el tema central que tenemos que actuar en el nuevo contexto de pandemia, de más inversión para producir, pero para que todos los productos de calidad sean por familias. Eso es gestión predial que tenemos que hacer. Que no lo entienden, siempre hay lo macro. O sea, nosotros reconocemos que hay inversiones grandes de la empresa y el Estado, como la carretera, por ejemplo, el caso de Espinar. Pero las familias siguen siendo desiguales. Entonces, vamos terminando. Creo que es que hay que retomar el plan. Gracias. Muy amable, Lorenzo, muy amable por la intervención. Ahora damos paso a la doctora Virginia Bafigo para que cierres, por favor, su presentación. Muy amable, gracias. Adelante, Virginia. Bueno, dos puntitos nada más para cerrar y que no se quede en el aire el tema COVID, que es bien importante. Cuando estuve revisando las estadísticas locales, también de la región, ¿no? En Cusco, ustedes tuvieron 45,000 personas infectadas, diagnosticadas por pruebas positivas, ¿no es cierto? Lo cual daba una tasa de 14.7%, más baja que en el resto del país. Sin embargo, en la provincia de Espinar, esa tasa es de 9.61%. ¿Qué nos dice esta tasa? Es decir, 9 de 100 personas que fueron testeadas dieron positivo. Significa que algo bueno ha estado pasando. Significa que seguramente han adherido, han asumido las recomendaciones sanitarias, todas las que conocemos, de las cuales una de las más importantes es la higiene de manos y por supuesto también la protección, la higiene respiratoria. Entonces, quisiera dejar como mensaje el que siga insistiendo la colectividad en el acceso a agua segura y en el acceso también a la higiene como un factor de protección para ellos y sus familias. Y el segundo mensaje que quisiera dejarles también es la importancia del liderazgo de las autoridades locales. Los alcaldes cumplen un rol fundamental en diversos aspectos, pero quería traer a colación el tema de la lucha contra la anemia. La instancia de articulación local liderada por el alcalde distrital es el espacio donde se congregan todos los actores sociales con el ánimo de sumar fuerzas y vencer este enemigo tan importante de nuestros niños que es la anemia. Así es que ojalá que en la agenda del presupuesto participativo pudiéramos ver más proyectos de desarrollo humano, más proyectos de lucha contra la anemia, de lucha contra la desnutrición, antes que la infraestructura que seguramente ya se ha avanzado bastante cuando uno revisa todo el equipamiento urbano, cuando uno ve, por ejemplo, yo veía con qué gusto el Hospital 2 de Yauri, ¿no? Y qué lindo que en su momento haya sido de lo mejor. Vemos que ahora hay una buena dotación de personal médicos, de las 4 especialidades. Todo eso está muy bien, pero no olvidemos la comunidad, el campo, el primer nivel de atención, que es allí donde se hace promoción de la salud y prevención de enfermedades. Así es que, siendo lindo tener un gran hospital, mucho mejor es el trabajo comunitario y el trabajo en promoción de la salud. Básicamente, remarcar esos 2 puntos, Alex. Muchas gracias, Virginia. Ha sido muy alentador tu exposición y esperamos seguir contando con tu presencia en unos próximos webinars. Muy amable, gracias. Dicho esto, agradecemos la participación tanto de todos los expositores, así como de los panelistas, quienes nos nutrieron en verdad de mucha información, que fue muy relevante y oportuna, para tratar, ¿no?, de entender cómo fue este proceso de conflictividad, por qué se dio, a qué se debió, a qué se debió, y cómo es que tratamos de sobresalir al respecto, ¿no? Dejar
como lecciones aprendidas y para futuras crisis o conflictos, y ya tenemos, bueno, un expertise en el cual podemos enfrentar situaciones similares o parecidas. Pasamos al último bloque, que es he podido anotar algunas conclusiones, y con esto, con la enumeración de esto, vamos a ir terminando con la reunión. Bueno, he logrado tomar nota de unos cuantos. Por ejemplo, es importante, ¿no?, que estos procesos de diálogo refuercen la preparación de los integrantes, ¿no? Es decir, si bien es cierto, los procesos de diálogo son importantes y ayudan a llevar adelante, o en todo caso a solucionar algunos temas de conflictividad, las personas que participan deben tener una preparación especial. Es decir, los líderes tienen que estar preparados para poder llegar con una vocación de construcción o de transformación hacia estas mesas de diálogo. Como sabemos, a veces las mesas de diálogo se toman de manera un poco como una especie de pliego de lucha, que también debe ser, ¿no? Pero también debe ser una opción de desarrollo, y para esto necesitamos preparar a nuestros integrantes. Segundo, muchos dicen que la falta de empatía de las empresas para entender la problemática de los problemas, ¿no? Algunos han dicho que la empresa no entendió lo que realmente sucedía en estas circunstancias. Se cerraron en una especie de normas con la cual tenía, ¿no?, una especie de llave este convenio marco en Espinar, y que no daba pie a otras opciones. Pero luego de un proceso de diálogo lograron ponerse de acuerdo y finalmente llegaron a buen puerto, ¿no? Ahora simplemente están en el proceso de implementación de este bono solidario. Tercero, muchos opinaron que el bono solidario sí contribuye para enfrentar la pandemia del COVID-19, ya que existen problemas estructurales tanto de salud como de economía. Existe, como dijo la doctora Virginia, en los niños existe un fuerte porcentaje de niños anémicos, un fuerte porcentaje de desnutrición. Además, adolecemos de una seguridad alimentaria y, sobre todo, la pobreza que existe en estos territorios, ¿no? O sea, no solamente es el caso de Espinar, sino los territorios que se sitúan, sobre todo en las zonas altoandinas, donde el Estado muy pocas veces llega y la economía es muy, muy débil. Finalmente, como dijo el amigo Juan Rosas, es necesario desarrollar capacidades. Él dice, ¿no?, muchas veces las municipalidades distritales o las municipalidades provinciales tienen recursos, pero no tienen esa capacidad de poder gastar este dinero, ¿no? Y no solamente se trata de gastar en obras de infraestructura, sino también hay otro tipo de gasto, como en salud, como en educación, ¿no? Como en acceso al agua, el acceso al higiene, como dice la doctora. Tenemos que tener una seguridad de salud, ¿no? Entonces, tenemos que reorientar el gasto público a través de los gobiernos locales, llámese distritales o provinciales. Bueno, estas son las conclusiones que he logrado obtener en el transcurso en el desarrollo de estas ponencias. Ahora quiero dar pase a nuestro amigo Félix Laura. Él es coordinador general de la Red Nacional de Líderes, y él va a cerrar este evento. Así que, Félix, te cedo la palabra. Adelante. Sí, muy buenas noches. En realidad, la coordinación, el Instituto de Diálogo y la Red Nacional de Líderes Sociales seguirá impulsando estas conversaciones que nosotros tenemos a nivel nacional, problemas, conflictos sociales de todas las comunidades. Solamente me queda agradecer a todos los ponentes, los participantes que han estado el día de hoy. Cómo no recordar al ingeniero Lucio Ríos, que él es el creador del diálogo, que muchas veces, a veces con Acami posteriormente salió decir que las mesas de diálogo son muy, de repente son parte de los mineros como una tradición, pero cuando ellos fundaron en Espinar en el año 2002, ¿no? Entonces son años que han pasado y mira, vemos los resultados recién, teniendo ninguna empresa minera, ninguna
Otros pueblos donde existe la minería hay un convenio marco así del 3%, fuera de los impuestos. Ese es un logro que ha logrado Espinar y por eso nosotros estamos tomando como un ejemplo, ¿no?, de los conflictos que ha pasado con Espinar durante estos días. Y si nosotros revisamos, dice, cada 7 años hay estos conflictos. ¿Por qué? Porque muchas veces, las empresas mineras se firman las actas en todos los meses de diálogo donde ya existió, entonces no dan cumplimiento, entonces hay una desconfianza de las comunidades. Entonces yo creo que gracias a las reuniones que nosotros hemos tenido constantemente, especialmente en las capacitaciones, siempre habría que seguir mencionando a José Luis. Gracias a él hemos aprendido. Y ahí estamos demostrando el día de hoy integrantes de la red, como Juan Rosas, como Lorenzo Capa, son integrantes de la Red Nacional de Líderes. Y así tenemos en todas las regiones del país. Y estamos preparados para enfrentar estos conflictos sociales. Y no solamente buscar de repente el enfrentamiento, sino el diálogo, seguiremos impulsando el diálogo. Y no me queda más agradecer al ingeniero Lucio Ríos, a Lorenzo Capa, a la doctora Virginia Bafigo y al Frente de Defensa Wilber Valdés, Juan Rosas y a la doctora Ana María, que siempre estamos trabajando constante con la doctora y cualquier cosa, tenemos dudas, siempre recurrimos ante ella porque con su experiencia, que está participando tantos años, y de esa manera pues nosotros vamos a seguir de repente haciendo coordinaciones y formando la red de líderes. Queremos agradecer, si no fuera el Instituto de Diálogo, el grupo de diálogo, que estamos reuniéndonos y contactándonos constante, y estos son los resultados. Y con esto quiero dar por cerrado el evento del día de hoy y estaremos esperando en otro día. Gracias, hasta luego.